voy a predicar bajo el título Genética Espiritual. Quiero que te des cuenta de algo, amado vecino, en esta noche, amado amigo, todo aquel que puede escucharme. Quiero que te des cuenta en los tiempos que estamos viviendo, cómo está todo alrededor, las cosas que están aconteciendo. Te lo puedo asegurar que estamos viviendo los últimos días de esta tierra. Estamos viviendo ya los últimos tiempos, tiempos peligrosos. La maldad se ha multiplicado, ha crecido la maldad en el hombre. Los corazones se están cauterizando. Ve las informaciones, ve todo lo que pasa. Las cosas que para nosotros antes eran importantes y abundantes, ahora han venido a ser una cosa común y normal. Ya no es para alarmarnos. Tú puedes ver las noticias, hoy en día tú la ves, cualquier noticia, un asesinato, un crimen, algo sexual, y tú lo pasas rápidamente. Ya la gente, para ellos es común. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo está hoy en día el carácter de los hombres? ¿Cómo es el carácter de los hombres, de las mujeres, de esta sociedad, de este mundo, de este planeta ahora? ¿Cómo es? ¿Cómo son los hombres? ¿Cómo son las mujeres? Ahora vemos que se está cumpliendo la palabra que dice la Biblia. Lo que está aquí, que en estos postreros tiempos, estos hombres, mujeres, me refiero a la humanidad, serán desleales, intemperantes, soberbios, vanagloriosos, amadores de los deleites, de los placeres, de las concupiscencias. Eso lo estamos viendo hoy en día. Los hombres aman la maldad, aman el placer, aman el deleite, aman la concupiscencia. Si todo lo que les satisface a este cuerpo, el hombre lo quiere. El hombre es avaro, quiere tener riquezas. El que tiene algo quiere tener más. Sí, y quiere tener mucho más. Si tiene una mansión, quiere tener más aún. No se sacia el hombre en su vanidad, en su placer, en su concupiscencia, en su maldad. El amor se está enfriando. El amor por los padres, el amor de los padres hacia los hijos, el amor fraternal, el amor de los hermanos se está enfriando. ¿Cómo es el carácter de los hombres? Totalmente aberrante y malo. ¿Alguien puede decir que es bueno? ¿Se puede parar a alguien y decir yo soy bueno? No, yo sí soy bueno. Yo nunca he hecho nada malo. Yo nunca he tenido un mal pensamiento. Yo nunca he sido inclinado a tomar algo que no es mío. Escúchame, Dios no hizo al hombre para esto. Dios hizo al hombre y este cuerpo debe de ser un templo donde more el Espíritu Santo de Dios, para tener comunión con Dios mismo. Pero como el cuerpo del ser humano es un templo, entonces lo utiliza, pero no es Dios quien habita allí. No es Dios quien habita en ese cuerpo de una persona, o en el cuerpo de una persona que no tenga Cristo Jesús. Una persona que haga lo malo, una persona que piense solamente en hacer el mal, una persona que esté pensando en sus deleites, en sus placeres, en satisfacerse a sí mismo, pensando solamente en su propio bienestar, no puede tener el Espíritu de Dios morando en él. Alabado sea el nombre de Dios. El hombre, cuando utiliza el cuerpo para sus deleites y placeres, no lo está usando para alabar y glorificar el nombre de Dios. Entonces, ¿para qué lo está usando? ¿A quién está alabando? ¿A quién está adorando? Porque el hombre tiene necesidad de adorar a un ser divino. El hombre tiene necesidad, sí, desea tener una deidad para adorarle. Pero no es el Dios
de este mundo, el Dios de las personas, el Dios de la humanidad, el Dios de los inicuos, no es el Dios creador de los cielos y la tierra, no. No es ese Dios benigno, bondadoso, ese Dios santo, ese Dios maravilloso, ese Dios justo, ese Dios de amor. No es al que esta humanidad está alabando y adorando, no. Pero para nada. Yo quiero en esta noche, amigo, que tú abras los ojos. Yo quiero en esta noche que tú te des cuenta de que el velo ese enceguecedor que ha puesto el diablo en tu conciencia, en tu mente, en tu entendimiento, se rasque hoy. Que tú puedas entender una realidad, y esta realidad es más que visible y palpable. Pero la gente no quiere creer a la verdad. Escúchame. Muchas personas dicen que el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios que le dio la vida, ese Dios es su Padre. Sí, pero si el Dios verdadero, el santo, el que habita la eternidad, fuera tu Dios, fuera tu Padre, verdaderamente harías las obras que Dios manda, o las obras de Dios, o te parecieses a Él en conducta, o te parecieses a Él en su carácter. Pero ¿qué es lo que pasa con el hombre entonces? Escúchame, el hombre cuando peca, entró la semilla del pecado en la naturaleza humana. Cuando Adán desobedece, nuestros primeros padres injertaron en su ADN el pecado. Así que toda la humanidad está contaminada con una naturaleza pecaminosa. Si la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos forma y el soplo del Omnipotente nos da vida. Esos pequeños seres que se forman en los vientres de la madre, esos pequeños niños, allí aún no se ha manifestado su naturaleza pecaminosa, aún no. Pero cuando el niño pierde la inocencia y ya sabe lo que es lo bueno y lo malo, entonces se manifiesta en él el fruto del pecado. Entonces se manifiesta en ese niño la maldad, la iniquidad que lleva en su naturaleza pecaminosa. Sí, empieza el niño a pecar. ¿Sabe lo que dijo David? David dijo que en maldad había sido engendrado el rey David. En la Biblia está escrito: en maldad he sido engendrado y en pecado me ha concebido mi madre. Tenemos esta maldición, la humanidad tiene esta maldición del pecado encima. Ha perdido y se ha desligado de su Dios, se ha degenerado, se ha corrompido, se ha apartado del Dios verdadero. Y cuando la persona peca, el Dios todopoderoso y omnipotente deja de ser su Padre, porque esa persona viene a morir en su delito y en su pecado. Esto quiere decir que ese bebé hermoso, ese bebé sin pecado, aún sin manifestarse el pecado, antes de que empiecen a manifestarse su naturaleza pecaminosa, sí, ese bebé muere, va al cielo, va con Dios. Pero de una vez que el niño pierde la inocencia, entonces tiene que rendirle cuenta a Dios. Está muerto espiritualmente, está desligado de la naturaleza divina, y esto acontece a cada uno de nosotros, a cada uno de los seres vivientes de esta tierra. Esto quiere decir, estimado amigo, que desde el momento que tú perdiste la inocencia, desde el momento que tú cometiste el primer robo, te robaste algo, por muy sencillo que sea, la primera mentira que le dijiste a tu padre, viniste a ser muerto espiritualmente, manchado con el pecado, separado de Dios. Y si aún estás así, aún estás separado de Dios. Y si aún estás así, aún estás en pecado, estás bajo esa maldición. Y además de todo esto, quiero añadirle algo más. La Biblia dice que el diablo es el primero que peca. Así que el que practica el pecado es del diablo. ¿Sí lo escuchaste bien? Aún estás practicando el pecado, aún está la mancha de tu pecado en ti,
Pues el diablo es el primero que pecó y todos los que después de él pecaron le pertenecen a él. El hombre perdió la autoridad legítima sobre esta tierra que Dios le había dado en el jardín del Edén, porque Dios puso al hombre a señorear sobre todo lo que había en esta tierra. Escúchame, qué maravilloso nuestro Dios. Hizo todo este mundo extraordinario, maravilloso, con todas las maravillas, prodigios que vemos hoy en día. Los peces en el mar, las bestias en el campo, las aves en el cielo, maravillosamente, y puso al hombre a gobernar allí. Le dio autoridad sobre todo esto, señorío total. Pero el hombre desobedeció y el Señor le dijo: el día que me desobedezcas, el día que desobedezca la orden que te estoy dando, ciertamente morirás, muerto espiritualmente. Ahora también quiero decirte algo. Si el diablo es el primero que pecó, y el pecado son las obras de él, él vino a matar, hurtar y destruir, dice la Biblia. Vino a hacer cualquier obra de impiedad aquí. Todo lo contrario a la palabra. Ahora pregunta en esta noche, a ti vecino, a ti amigo que tú me ves, que me escuchas, ¿tú estás haciendo cuáles obras? ¿La obra de Dios o la obra de Satanás? ¿Estás aún en pecado o ya has sido redimido y lavado por la sangre de Cristo? Porque a eso vino Cristo, escúchame, a deshacer las obras del diablo. A eso vino Cristo Jesús a esta tierra, a rescatar al hombre. Oh, el hombre, la humanidad, completamente perdido bajo las garras, en las fauces de Satanás, en la oscuridad, totalmente condenados, idos hacia el infierno, hacia la condenación eterna. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, dijo: no, yo voy a rescatar la obra que él dice. Yo no los creé para esto, yo no los creé para maldad, yo no los creé para iniquidad, para que anden así descarriados como pastor, como ovejas sin pastor. No, yo los creé para que tengan comunión conmigo, a mi imagen, a mi semejanza, para que me amaran, porque yo soy su Dios y ellos mis hijos. Para eso nos creó el Señor. Pero el hombre perdió la identidad. El hombre se desligó de Dios. Dios dejó de ser un padre para él. Ahora recayó sobre la humanidad la maldición del pecado. Y ahora el mundo está corrompido. Es un mundo inicuo, un mundo impío. Y la Biblia dice que la maldición de Jehová está sobre el impío todos los días. Alabado sea el nombre de Dios. Pero el Señor mandó a Cristo. Dios mandó a su Hijo, escúchame, Hijo unigénito. Aleluya. El primero, y para ese entonces el único. Aleluya. ¿Para qué? ¿Para qué lo envió? Para darle a la humanidad una identidad espiritual aquí en la tierra, que aunque se esté corrompiendo el mundo, aunque estemos descarriados, aunque estemos perdidos, Él vino a darnos identidad, a recuperar lo que se había perdido, a hacerlo nuevamente sus hijos. Pero escúchame, para que tú dejes de ser hijo del maligno y pasar a ser hijo de Dios, tienes que hacer lo que dice la palabra del Señor. No solamente porque tú digas: yo soy hijo de Dios, Dios es bueno. ¿Crees tú que así vas a ser salvo? ¿Crees tú que así tú vas a mantener la identidad de hijo de Dios solamente porque lo digas? No. Aleluya. Dios lo dejó escrito en su palabra. Aleluya. Él quiere recuperar tu identidad perdida. Él quiere que tú vengas nuevamente a ser su hijo. Él quiere que tú nazcas de nuevo, y ahora limpio, ahora sin mancha, ahora nueva criatura, para que veas, para que entres en el reino de Dios y seas nuevamente su hijo, como un bebé recién nacido, hermoso y bello y sin pecado. Pero
Solamente los que reciban a Cristo, solamente los que le acepten como Señor y Salvador, va a venir un poder majestuoso y maravilloso sobre tu vida para hacerte hijo de Dios. Y escúchame, esto no es aquí en la tierra, esto no es de voluntad de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. Escúchame, esto es siendo engendrado por Dios mismo. Amén, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Amén. Entonces bríndele los aplausos. Gloria, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Amigo, vecino, qué maravilloso nuestro Señor, qué maravilloso nuestro Dios, lo que hace por nosotros. Pero escúchame, tienes que despertar, tienes que abrir los ojos, tienes que darte cuenta dónde estás parado, qué estás haciendo. ¿Estás haciendo las obras de Dios? ¿Estás santificando, esperando el momento de su venida? ¿O estás cegado? No sabes qué va a pasar en este mundo, no sabes qué va a pasar de tu vida, no sabes qué va a pasar en lo futuro, no sabes nada. Despierta, abre los ojos. Dios quiere salvarte, Dios quiere darte una identidad espiritual. El cuerpo que tú tienes te lo dio Dios para que sea templo y morada de su Santo Espíritu, no templo y morada de los demonios. No es así. Dios no lo hizo para eso, no lo hizo para la impiedad, no lo hizo para los placeres y deleites, concupiscencias de este mundo, no lo hizo para robar. No, tus manos no son para robar, no es para eso. Tus labios no es para consumir drogas, para hablar mal. No, Dios lo hizo para que tú le alabes, para que tú glorifiques su santo nombre, para que tú le ames y le adores, porque Él te dio la vida, amigo. Él lo permite y en su paciencia está esperando que el hombre despierte, que venga el arrepentimiento, porque pronto vendrá la destrucción para este mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Si tú recibes a Cristo hoy, entonces tendrás una nueva identidad. Vendrá el Espíritu Santo de Dios a poner nuevamente ese ADN divino en ti. ¿Sí? Porque los hijos llevan los genes de los padres. ¿O no es así? ¿Sí? Y el que lleva el ADN de su padre o lleva los genes de su padre tiene que parecerse a su padre. Aleluya. Así que si tú estás robando, mintiendo, si tú estás cometiendo adulterio, fornicación, escúchame, el diablo fue el primero que pecó. Y ese ADN de pecado, esa naturaleza pecaminosa está en ti. Y escucha, el diablo ya ha sido condenado. Y donde Él va a estar por la eternidad, sus hijos, los que están cometiendo pecado, los que están practicando el pecado, también van a estar allí. Y la Biblia dice que el diablo va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Sí? Pero hoy Dios te da la oportunidad. Hoy Dios te invita a venir. Hoy Dios te invita a recibir a Cristo para que venga sobre ti el poder del Espíritu Santo, a cubrirte, la sangre de Cristo a limpiarte y a darte el sello que te hace hijo legítimo de Dios. Hoy es la oportunidad. Abre los ojos, despierta. Alabado sea el nombre de Dios. Póngase de pie, amado hermano, en esta noche. Querido vecino y amigo, tú que me has escuchado, tú que has creído, ahora te digo algo. ¿Qué vas a hacer con lo que sabes? ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a seguir pecando? Es tu responsabilidad. ¿Vas a seguir en el mal? ¿Vas a seguir usando tu cuerpo para el pecado? ¿Vas a seguir siendo hijo del maligno, estando en las tinieblas, disfrutando de los deleites, las concupiscencias, las vanidades, todo lo que el mal en este mundo te da? ¿O vas a recapacitar y venir a Cristo Jesús? Amén. Y vas a arrepentirte. Sí, predicando el apóstol Pedro en una oportunidad, un milagro maravilloso que el Dios
de los cielos hizo. Levantó un paralítico que tenía mucho tiempo así. Entonces al apóstol Pedro, al apóstol Juan los capturaron, al cojo también, y preguntaban: pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que ustedes hayan hecho este milagro? ¿Con qué autoridad y con qué poder? Y el apóstol Pedro le dijo: ¿por qué ustedes se sorprenden? El Cristo, ese, el Hijo de Dios, por ese nombre, por ese poder, en el poder de ese nombre fue que se hizo este milagro. A ese que ustedes crucificaron, a ese que ustedes rechazaron, en el nombre de Él fue que hicimos ese milagro. El Hijo de Dios, el verdadero, el único, el que derramó la sangre la sangre en la cruz del Calvario, ese Jesús, en ese nombre al que ustedes matasteis. Y aquellos hombres dijeron: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y Pedro le dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio a tu vida. Así que te lo digo en esta noche: tú quieres venir a ser hijo de Dios nuevamente, escúchame, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Alabado sea el nombre de Dios, y vengan de la presencia de Dios mismo tiempo de refrigerio a tu vida. Si hay algún vecino en esta noche que quiera recibir al Señor, pase este lugar, venga corriendo, es una oportunidad. La Biblia dice que si usted creyó en su corazón, ahora es necesario que confiese a Cristo con su boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en ese preciso instante en que usted confiese a Jesús como Señor y Salvador de su vida, escúchame, empieza un camino de santificación, pero ya estarás salvo. Ya se te pondrá el sello como hijo de Dios. Si no hay ninguno, entonces vamos a darle gracias al Señor por su maravillosa palabra en esta noche. Genética espiritual. Levanta tu mano al cielo, hermano. Padre, en el nombre de Jesús,